Ahora ya cuando cogen la bici sí que se emocionan. Cuando estás parado, están ahí muy tranquilitos. Estamos en Solitaire, un lugar solitario, en Namibia. ¿Y qué es lo típico de aquí? No, la cerveza no, Alfonso. La cerveza no es lo típico. ¿Qué es lo típico, Mercedes? La tarta de manzana, que se la comió Brad Pitt. Brad Pitt y Angelina Jolie. Por eso estamos nosotros, Brad Pitt y Angelina Jolie. ¿Venís por la rubia? Bueno, Brad Pitt, este es clavado a Brad Pitt. Claro, sí, igual. Mirada del gitano y nos vamos. Ay. Ay. Hoy el camino está regular. Hay un montón de arena, un montón de corrugado, no sabes por dónde echar. Va a ser duro, como siga así, ¿eh? Que tenemos unos 55-60 kilómetros hasta el siguiente lugar donde nos queremos quedar. Hoy tengo otro problema, bueno, un pequeño problema, que es que las gafas de sol se me han perdido. Me las he dejado en el hotel, no las encontraban. Yo tengo los ojos claros y me afecta muchísimo el sol y voy bastante jodido, ¿eh? Tengo que ir mirando al suelo mientras grabo porque me la voy a pegar, ¿eh? Tienes que ir siempre buscando el lado bueno. Yo voy siguiendo ahora las huellas de Merce y Alfonso, que se han ido para adelante, ya que yo estaba buscando las gafas a ver si las encontraba en las alforjas, pero no las he encontrado. ¿No has encontrado gafas? He registrado todas las alforjas en la bolsa de y la... no tengo gafas, o sea que habrá que buscar las que tenemos de repuesto. Venga, voy a A ver si las encontramos. Una galletita para el zagal. Gracias a que somos precavidos, aquí están mis gafas, que son las de repuesto. Las tenía Merce en su alforja, o sea que fenomenal. Cuando nos dicen, oye, que lleváis muchas cosas, ¿no, Merce? Sí, sí. Que vais muy cargados, que no sé qué, pues mira, estas cosas que llevamos de repuesto vienen fenomenal. Es que iba que me dolían los ojos ya, ¿eh? Hay mucho polvo en el camino y el sol es muy fuerte. Sí, ayer tuvimos mucha suerte al llegar y la mujer se portó fenomenal. Nos dejó el alojamiento por 6 euros, mientras que valía 80 y tantos, ¿no? La pareja. Sí, la pareja valía 86 euros en una tienda de estas de campaña. Al principio nos dijo que acampar 6,5 euros, pero después dijo que hacía mucho frío, que por el mismo precio nos podíamos quedar en la tienda de campaña, grande. O sea, que y es cierto que hace mucho frío, está haciendo temperaturas de 1 o incluso yo creo que 0 grados por la noche, ¿eh? Este hotel es como una asociación, ¿no? Una organización ahí así que tiene un proyecto para dar agua a la comunidad y ayudar a la gente a que aprenda a cultivar y todas esas cosas. Están creando colegios, guarderías y todo eso para que la gente pueda salir por sus propios medios. Ellos lo que hacen también es ayudarlos para que tengan pozos de agua, aunque el Okavango está ahí, justo ahí al lado, en la frontera con Angola. Ese agua es mala para beber y aún así la gente va ahí a beber. Y otra cosa que nos dijeron ayer es que los niños, cuando se acercan al río, a veces un cocodrilo viene y se los come. Sí, hacía 6 meses, dice, ¿no? Que... Sí, hacía 6 meses. Ellos llevan un área de 6 kilómetros alrededor del hotel. Hace 6 meses a un niño de unos 4 años se lo comió un cocodrilo, o sea que es tremendo. Y claro, ellos quieren que la gente no se acerque al río, que tenga sus pozos para coger agua. Y esto no es una leyenda urbana de la que hablan las viejas del lugar, porque buscando por internet encontramos la noticia de este suceso. Unos meses antes, en la aldea de Katere, a 4 kilómetros del alojamiento, una madre y su hija de 5 años de edad se encontraban bañándose en el río. La madre perdió de vista a la niña tan solo unos segundos para recoger su ropa, y de repente, al darse la vuelta, vio como un cocodrilo se la llevaba entre sus fauces. Una noticia triste, pero que según nos comentaron, es algo que sucede bastante a menudo en este área. Hi, hello, good morning. Is a cow? Yeah, it's a cow. From Spain, we are from Spain. Yes. Esa es la piel. Aquí tienen la piel. Oh, esa es la cabeza. Ok, thank you so much. Bye bye, thank you. Y allí está la víscera con el perro que se la está comiendo. Oh. Good morning.
¿Es ok? Ok. Como siempre os vamos diciendo, el otro lado del río es Angola. Vamos cerquita, cerquita. Hace como otra laguna aquí, otro río que desemboca. Oh, qué bonito, qué bonito. La verdad que esta zona es preciosa. Este es un sombrero como el que lleva esta chica, el que necesitamos nosotros. Estrella de arena está... No se puede pedalear bien, el camino está corrugado, hay un montón de arena. Uf, ¿qué más se puede pedir? Hoy un bien sabe Dios. No sé si ha sido mala decisión para aquí echarnos protección solar. No pasa nada, aquí son bastante educados los niños. Ahora me van a dejar mal, ya verás. No, pero son muy educados aquí, ¿eh? No, si te saludan, se ríen, tal. Pero no son malos, ¿eh? En otros países... Son Ya vienen, ya vienen. Vienen, que vienen. Son buenos zagales. No Good tiran morning. piedras ni nada Mira, de eso. vienen cada uno con su cacico. Good morning. Se ve que le darán la comida en el colegio o algo. Pues sí que son educados. Son educados, sí. Hello. No sé si es por la temperatura, que aquí es más fría y la gente es más tranquila por eso, no lo sé. Algunos han traído hasta su silla. A lo mejor en el colegio no hay sillas. Llevan sus cazos, ¿no? Sí, su ollica. Estarán diciendo que hacen esto. Echándose crema. We are from Spain. Hungry. Me too. Bye bye. Thank you. Merce. Ahora ya cuando cogen la bici sí que se emocionan. Cuando estás parado están ahí muy tranquilitos, tal. And I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can Good morning. hear the sound of people talking. Pobrecilla. Sabía que iba a estar aquí, ¿eh? Me quedan 10 kilómetros, ¿qué está hecho? ¿Quedan 10 nada más? Ahí tenéis tienda, ¿eh? 10 kilómetros en Merce. Camino. Ahí está la señal del lugar donde vamos, Mukuku Rest Camp, a 2,4 kilómetros. A ver qué tal se presenta, si no hay mucha arena, porque ya me lo estoy viendo. Merce iba un poco tocada, más que físicamente, psicológicamente, porque estamos pasando por unos caminos terribles. Algunas zonas más o menos se puede ciclar bien, pero otras tienes que estar dando botes todo el rato. Espero que por aquí no haya mucha arena. Ahí está el Mukuku. Bueno, Merce, Mukuku, ya quedan 2 kilómetros. Mukuku estoy yo. No sé cómo no me he matado hoy. ¿Por qué? Porque mira cómo llevo la rueda. Sin fijar. Madre mía, vamos a ponerla. Es que no sé cómo no me he matado. Yo llevo escuchando un ruido raro todo el tiempo y digo, pues ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pues Merce ha venido un trecho del camino con la rueda suelta. Madre mía. Bueno, ya estamos aquí, Merce, por fin. Barrio y recepción y bar, ¿eh? ¿Qué tal el día, Merce? Bien, fenomenal. Fenomenal. Bueno, hemos llegado, que es lo importante. Ya tenemos la ropa tendida, la tienda montada
¿Qué más se puede pedir? Esperemos que esta noche no haga mucho frío. Pues eso. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder. Bueno, este sitio no ha estado mal. Está chulo, pero no tanto como otros. Y los dueños un poco peculiares. Pero bueno, no vamos a hablar más de la gente. Por allá se ve el río, al otro lado Angola, como siempre. Y nada, a seguir por el río Kavango hasta Rundu. Y hoy es nuestra última etapa de viaje en bicicleta. Bye. Have a good journey. Thank you. It's grey outside. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. Qué frío hace esta mañana, ¿eh? Yo te digo, a la idea se me han congelado. 3 grados marcaba el termómetro esta mañana. Ahora a lo mejor eso habrá subido un poco a 6 o 7. Pero estamos teniendo unas mañanas de frío, sobre todo las mañanas, ¿eh? Sí, sí, congelan hasta las uñas de los pies. Y después dentro de 2 o 3 horas estaremos pasando calor. Luego nos quemamos. Hoy va a ser nuestro último día en bicicleta de este viaje, aunque luego continuaremos en autobús y creo que alquilaremos un coche si le encontramos, porque parece ser que no hay muchos coches disponibles. Es el día de África hoy y mañana no sé qué celebraciones también, que es fiesta. Entonces veremos a ver si podemos alquilar un coche o no, porque nos han dicho que no hay coches disponibles. Really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, I wonder. Ooh, I just wonder. It really makes me wonder. Yeah, I wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, it makes me wonder. A primera hora de la mañana a empujar. Empuja otra vez. Mercedes. Bueno, pues esta es la decisión más importante del día. Seguir por ahí por la gravel o por la de carretera. Esta vez que por la de la carretera vamos a subir. Sí, tendremos que subir un poco. Pero ayer Mercedes que acabó un poco hasta los mismísimos, ¿no? Pues sí, de tanto salto. Que ayer la carretera de gravel fue malísima. Había muchísimo corrugado y era fatal. Bueno, sigue siendo fatal, ¿eh? Aunque parezca, tú la ves desde aquí, parece buena, pero no es buena. Antes de ayer sí era buena. Y Alfonso se supone que tiene que estar por aquí. O habrá seguido ya por ahí por el camino, por la carretera. Es raro que no haya ido a la tienda. Las huellas... Sí, las huellas son aquí. Aquí están las huellas suyas. Pone- Por la derecha, bache, bache. Por la izquierda, bache, bache. Por el centro, arena. Dios, es que esto es un dilema. Este puede ser nuestro último kilómetro aquí, en gravel. Sí, Depende de cómo esté el asfalto. y puede ser nuestros últimos kilómetros en África. En África también. Porque no sé si continuaremos el viaje hacia Ciudad del Cabo o ya nos quedaremos en Namibia. O ya me quedaré porque tú no puedes venir el siguiente. Entonces hay varias opciones. La original, que sería hacer desde Windhoek a Ciudad del Cabo. Otra sería hacer Angola. Me llama mucho la atención, es un país que no tiene casi turismo y muy bonito, Yo creo que más tropical, menos desierto. Y la tercera opción sería ya el salto. terminar África y empezar otro continente. Sí. Hoy es el día de África, pero pasan camiones. Esto es elegir susto o muerte, ¿no, Mercedes? Elegir asfalto con tráfico o elegir camino sin tráfico, pero pegando botes todo el día. Pues allá vamos, hacia Rundu. Vamos a la jungla del asfalto. Welcome to the jungle. Ay. Oh.
Primer bar que nos encontramos en el camino. Lo que pasa aquí con los bares es que no hay refrescos normalmente. Hay cerveza o hay sidra, bebida alcohólica. No sé si tendrán algún refresco para Merce, para mí también, que a mí a esta hora no me apetece cerveza. De tamaño adecuado, Pequeño tamaño. porque Namibia es el paraíso del ciclista. Lo único que hay es cerveza y muy fría. Estaría, como dice Rubén, que cruje, pero realmente está de fría como el beso de una suegra. Vamos los seguidores. Dos cervecitas que se ha tomado. Por los seguidores de Rubén y Merce. Bueno, ya 10 kilómetros a nuestro destino final. Así. Ya estamos en Rundu y en la estación de autobuses. Ahora vamos a coger el autobús que nos lleve a Windhoek. Se supone que la agencia de autobuses Oasis sería la que debemos de coger, que son los autobuses más grandes. Comprando los tickets y al lado están peinándose. Te va a preguntar, ¿no? Sí. Te va a preguntar y dice que seguramente tenemos que pagar. Eran aún las 2 de la tarde y nuestro autobús no salía hasta las 9 de la noche, por lo que teníamos que ocupar nuestro tiempo en la ciudad. Os vamos a regalar un consejo gratuito, un truco muy sencillo que utilizamos cuando nos encontramos en esta situación. Buscamos un buen lugar donde pasar la tarde, normalmente un hotel con buenas instalaciones, le preguntamos al responsable si es posible pasar la tarde e incluso disfrutar de la piscina a cambio de comer en su restaurante, y hasta ahora siempre nos ha salido bien. Acabamos de completar unos 1.200-1.300 kilómetros en bicicleta. Zambia, Zimbabue, Botswana y Namibia. Eso. Pero aquí no termina el viaje, vamos a seguir en autobús y quizás en coche. Aún no hace subirnos a la bici. ¿Ya verás? Sí, ¿Verdad que sí, Merce? Yo no sé si montarla entera en el autobús. Yo estoy contigo. Esto nos va a engañar. Bueno, ha sido un viaje muy suavecito, casi no hemos hecho kilómetros, la gente nada más que hace quejarse. Ya te digo, hemos terminado ahí yo con una contractura en el cuello. Pero mirad el sitio donde estamos, chulo. Sí, eso sí, nos trae Y la algunos comida, sitios. mira, hamburguesón, pizzaca y boloñesa, ¿no? Espagueti boloñesa. Muy bueno. Bueno, Zagales, aquí esperando el autobús, a ver si nos llevan a Windhoek, Sí, la capital de Namibia, desde Rundu. sí. Después de 8 horas recorriendo los 700 kilómetros que separan Rundu de Windhoek, al final llegamos a la ciudad. La capital de Namibia parece una ciudad segura, pero pasear por ella en plena madrugada no es lo más sensato. Así que buscamos un lugar donde refugiarnos hasta que amanezca. Ciudad fantasma. Tres locos perdidos aquí. Tres tontos muy tontos. Al final pasamos 2 horas en esta gasolinera hasta que amaneció. Bueno, aquí estamos esperando para ver si podemos comprar una Sinca y ya llevamos aquí 3 horas. Por aquí no viene nadie. Bueno, acabamos de llegar a un lugar de alquiler de coches, se llama Savannah. A ver si está abierto porque es festivo, parece ser que sí, o por lo menos están limpiando los coches. Mira, Merce, la que te gusta a ti. Bueno, aquí estamos en Windhoek. Hemos cambiado la bicicleta por 4x4 y nada, conduciendo aquí un poco por la ciudad. Los cambios los tenemos a la izquierda. Rubén está adaptándose entre el intermitente y el limpiaparabrisas. Aquí tenemos una iglesia estilo alemana, me parece que. Dejamos las bicicletas a buen recaudo en nuestro alojamiento de Windhoek para dirigirnos a uno de los lugares imprescindibles en Namibia, el desierto del Namib. Sí, qué bonito. ¡Ay, ay, ay, ay! Se ha estrellado contra la valla. Bueno, Merce, estamos en el trópico de Capricornio, ¿no? Este es otro de los que nos quedamos, o lo hemos pasado alguna vez. Pues no lo sé, ni idea, pero aquí está. Trópico. Merce tenía ya bastante claro que no volvería a finalizar la última etapa de este viaje por África, y al comprobar el terreno por donde tendría que pedalear,
se reafirmó en su decisión. Así que si algún día quiero regresar, lo tendré que hacer en solitario. Desierto del Namib, espectacular. Desierto más antiguo del mundo. Why did she go? I met her back in 2005. It was a crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She promised me to never leave my side. Tras 220 kilómetros llegamos a Solitaire, una de las paradas obligatorias en el desierto del Namib. Durante años fue el único lugar de descanso cerca de las zonas escasamente habitadas del Parque Nacional del Namib y albergaba la única gasolinera entre Windhoek y el lugar más conocido de Namibia, las dunas de Sossusvlei. Actualmente cuenta con un restaurante, una pequeña tienda, un taller de reparación, un camping e incluso una oficina de correos. Pero lo más importante de este lugar es la panadería. Un escocés llamado Mus MacGregor, que estuvo viviendo aquí durante 20 años, creó uno de los pasteles de manzana más famosos del mundo. Muchas celebridades como Brad Pitt, Angelina Jolie o Ewan McGregor pasaron por aquí para probar este delicioso dulce. Estamos en Solitaire, un lugar solitario, en Namibia. ¿Y qué es lo típico de aquí? No, la cerveza no, Alfonso. La cerveza no es lo típico. ¿Qué es lo típico, Mercedes? La tarta de manzana, que se la comió Brad Pitt. Brad Pitt y Angelina Jolie. Por eso estamos nosotros. Brad Pitt y Angelina Jolie. ¿Me venir por la rubia? Bueno, Brad Pitt está esclavado a Brad Pitt, Claro, ¿vale? sí, igual. Igualico, con su pelo rubio, sus ojos azules. Voy a No, probarla. pruébala, a ver. ¿Está buena? Espectacular. Después de todo el día conduciendo llegamos a nuestro destino final, Sesriem. Nos instalamos en el campamento que hay en el interior del parque y lo primero que hicimos fue ir a la duna Elling para subir hasta su cima y ver el atardecer desde allí. Acabamos de empezar a subir y ya estamos reventados. Pero lo que hemos subido, nada más que eso, es que la bici no es lo mismo que caminar. ¿Qué? ¡Ostras! ¡Qué guapo! Vamos para arriba a ver si llegamos a ver el atardecer. Es impresionante. Las vistas son una pasada. ¡Vamos, Alfonso! Nosotros te damos por perdido ya, ¿eh? No te encontramos. Tío, Toma, espérate que estoy con el asma que me ahogo. toma. Déjala. Me está rechazando una cerveza, Alfonso, increíble. Ahora, ya verás. No. ¿Qué habéis bajado por aquel lado? Porque yo no os veía y no baja. Yo no, se hemos bajado por ahí, sí. Sí, pero yo no lo he visto. A las 6:30 de la mañana ya estábamos de camino a las dunas de Sossusvlei, sin duda uno de los lugares más famosos de Namibia. Los primeros 61 kilómetros están asfaltados y se pueden hacer fácilmente con nuestro coche. Los 4 restantes también, pero solamente es aconsejable si estás acostumbrado a conducir un 4x4 por la arena. Y como no es el caso, tomamos una de las lanzaderas que nos llevó hasta el aparcamiento que hay al pie de las dunas. Probad a teclear Namibia en Google y lo primero que os va a aparecer en imágenes es este lugar, Deadblay y las dunas de Sossusvlei. Deadblay significa pantano muerto y es un lago seco de arcilla blanca rodeado de algunas de las dunas más altas del planeta. En el interior del lago se encuentran los esqueletos de árboles que se estiman que están muertos desde hace unos 600-700 años. Son de tono negro por la exposición continua al sol que los ha quemado. Aunque no están petrificados, la madera no presenta descomposición porque el clima es muy seco. Por cierto, tuvimos la gran suerte de encontrar allí una manada de oryx. Junto a Deadblay se encuentra la duna más alta del lugar, la famosa Big Daddy, con unos 380 metros de altura. Chulísimo el paisaje.
Bueno, vamos a ello. Por la cima de las dunas. Está chulísimo. Impresionante, espectacular, Rubén. ¿Cuál es el nuestro? Toyota, 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 Toyota. Ah, Isuzu. Eso para que no nos perdamos. Tenemos la gran suerte de conocer medio mundo a través de nuestros viajes, pero el haber visitado tantos lugares tiene una gran desventaja, que nuestra capacidad de sorpresa va mermando cada día. Afortunadamente, de vez en cuando encontramos lugares que nos hacen estremecer, y es que a pesar de haber conocido muchos desiertos, ninguno es comparable en belleza al Namib. Miramos a nuestro alrededor y nos parece que estamos en otro planeta. ¿Qué tal? ¿Dónde estamos, Mercedes? En la duna 45. Mala rima. En el Brutalainco. Antes de abandonar el Parque Nacional visitamos el Cañón de Serriem, esculpido durante 2 millones de años por el río Chauchap. Aquí estamos en el Cañón de Serriem. Muy chulo, espectacular. Mira. Aún nos aguardaban algunas sorpresas, y es que en el camino de regreso a la capital pudimos ver gran cantidad de animales. Todavía nos parece increíble que en un lugar así pueda habitar tanta fauna. Precisamente aquella tarde fue cuando decidí que regresaría algún día a Namibia para cruzar el desierto en bicicleta. No quería finalizar el viaje por África así, encontrándome ya tan cerca de Ciudad del Cabo. Bueno, a 1800 kilómetros. Bueno, después de 24 horas de viaje, ya estamos en Windhoek, en Namibia. Un palizón. Going to Cape Town. Yes. Ah, thank you very much. It's food. Okay, I have a lot, but thank you. Spain. Spain. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Right. Yes. Yes, yes, yes. Go to the beach. Go to the beach, baby. No beach for here. You are going the Yes. right side.